Finalmente, como tercer elemento básico y fundamental de la carta astral, tenemos las casas astrológicas. Las casas astrológicas nos muestran el campo de manifestación tanto de los planetas como de los signos y son los canales a través de los cuales el ser humano toma contacto con su entorno. Representan áreas de la vida, hacia dónde va a ir dirigida cierta herramienta, cierta cualidad, dependiendo de las posiciones planetarias. Cada casa astrológica, y esto es muy importante, tiene directa relación con un signo zodiacal, por lo que estará impregnada de su energía esencial. A cada signo zodiacal le corresponde una casa astrológica natural, lo que no quiere decir que esa casa astrológica tenga que estar en todas las cartas astrales en ese signo. Solamente que va a tener que ver con un principio que va a teñir todo lo que esté dentro de ese espacio de la carta. Para que te quede más claro, vamos a hablar de con qué signo está relacionada cada casa y también cuál es su principio para que entiendas cómo se va generando esta configuración y esta manifestación de los diferentes elementos de la carta astral. ¿Okay? Entonces, tenemos que para Aries, que es el primer signo del zodíaco, le corresponde por ende la casa 1, la casa del ascendente. Ya vamos a revisar eso. Y su principio vital es yo soy. Es decir, cuando yo hablo de Aries, cuando yo hablo de la casa 1, que es similar, estoy hablando del yo soy, de la individualidad. ¿Ok? De la percepción de mí mismo, de mí misma. Aquí es donde yo me diferencio de una forma bastante en bruto. No es una forma muy trabajada, pero sí genero esta conciencia de individualidad. ¿Ok? Tauro le corresponde la casa 2 y su principio es yo tengo. Tiene que ver con las posesiones personales. O sea, todo lo que yo pueda generar por mí mismo. ¿Y cuál es mi primera posesión? En la vida. En la vida desde que nazco a este mundo y me diferencio de mi madre. Y digo, yo soy un ser independiente. ¿Cuál es el segundo marco de conciencia que se genera a partir del proceso de crecimiento? ¿Cuál es mi primera posesión? Es mi cuerpo físico. Entonces, en la relación con ese cuerpo físico, es donde también empiezo a generar esta idea de posesión de cosas personales y particulares. Son mis juguetes, son mis padres, es mi familia. Cuando soy pequeño y busco pertenecer. Y luego cuando empiezo a crecer, empiezo a generar esa sensación de posesión. Y si en mi familia no se equilibró eso, claro, se generan problemas a la hora de enfrentarnos al mundo porque creo que todo me pertenece. Y la verdad es que no es así. Pero también en el reconocimiento de mis posesiones, es decir, de mi cuerpo, de mis cualidades, de mis habilidades, está también toda la energía taurina. Luego tenemos a Géminis, que le corresponde la casa 3 de forma natural, y su principio vital es yo pienso. Es cuando yo quiero empezar a entender el mundo a partir de mi mente, de mi lógica, de mi razonamiento. También es donde empiezo a transformar lo que hay en mi mente en palabras, a partir también de lo que absorbo del entorno. Y empiezo a aprender, por ejemplo, a hablar. Luego, un poco más grande, empiezo a leer, a escribir. Y voy buscando herramientas para desarrollar mi pensamiento, para desarrollar mi racionalidad y mi lógica. Todo lo de la casa 3 tiene que ver bastante con el pensamiento estructural básico, sobre el cual yo voy después a sentar las bases para poder comprender el mundo a partir del conocimiento principalmente. Luego tenemos a Cáncer, que le corresponde la casa 4, y su principio vital es yo siento. Cáncer es el signo de la sensibilidad en función de los vínculos. O sea, yo siento amor, cariño, aprecio, preocupación por las personas que me rodean, por las personas que son importantes para mí, por las que tengo un vínculo. Pueden ser amigos, pero principalmente está dado esto en función del núcleo familiar, donde yo tengo esta pertenencia total y absoluta. ¿Ok? Entonces,
lo canceriano siempre va a teñir lo que haya en su casa 4 de sensibilidad, de emocionalidad, de necesidad de cuidado, de necesidad de protección, de refugio constantemente. Luego tenemos a Leo, que le corresponde la casa 5, y su principio vital es yo quiero. Aquí es donde yo ya empiezo a salir un poco de la dinámica o del núcleo familiar y empiezo a querer descubrir el mundo en función de mis propias experiencias. El regente de Leo es el sol, entonces la búsqueda de la individualidad a partir de las propias experiencias. Entonces aquí ya empiezo a conectarme con otras personas, empiezo a querer buscar gente que tenga la misma visión que yo, las mismas inquietudes que yo, muchas veces incluso los mismos objetivos que yo, que busquemos cosas parecidas. Y ahí me identifico. La identidad tiene que ver no solo con el pertenecer a un grupo, sino que con el identificarme a partir de la razón de ser de ese grupo. Y lo leo es querer salir al mundo, a buscar experiencias, a disfrutar y simplemente a buscar esta identidad en función de la identificación. Por eso que es como la etapa más o menos de la adolescencia. ¿Ok? Y luego tenemos a Virgo en estos primeros 6 signos o 6 casas también, que le corresponde a la casa 6 y su principio vital es yo analizo. Tanto a Géminis como a Virgo los rige Mercurio, que es el planeta de la mente y la comunicación. Podríamos decir que lo geminiano es lo más básico de Mercurio, porque busca simplemente absorber información y comunicarla. Por eso que el geminiano en general, o lo geminiano, no las personas solamente geminianas, es muy bueno este principio para absorber información del entorno y luego compartirla con otros. Porque esa es su tarea. Ser un puente, ser un canal de información. Pero el principio de Virgo es un principio que profundiza en la información, que es lo que no hace Géminis. Géminis no profundiza, pero Virgo sí. Virgo profundiza en la información para entenderla en el detalle, para entenderla con todas sus aristas. Y esa es la gracia de Virgo, que produce una maduración y una especialización que es muy importante para el ser, para el descubrimiento interno. Entonces podríamos decir que Virgo es la primera puerta que se abre en función de profundizar en nosotros mismos. O sea, cuando ya salí al mundo, empecé a generar una identificación. Viene el contacto con la energía de Virgo en mi vida, con mi casa 6, y empiezo a generar o empiezo a depurar, mejor dicho. Empiezo a limpiarme de muchas veces experiencias, personas que a lo mejor ya no me hacen tan bien, que a lo mejor ya no están tanto en conexión como al principio conmigo, y empiezo a depurar un poco mi entorno, pero también mi parte profunda, porque empiezo a limpiarme. Y ahí es donde lo Virgo y lo de la casa 6 tiene una relevancia muy, muy, muy grande en el proceso de crecimiento. Luego pasamos a la casa 7, que es casa natural de Libra, y su principio vital es yo me relaciono. Acá también lo que tenemos que ir entendiendo, o principalmente haciéndonos conscientes, es que no existen 12 signos, no existen 12 casas. Existen 6 pares de signos y 6 pares de casas que son opuestos complementarios. Entonces tenemos que la casa 1 ligada a Aries y su principio yo soy individual se complementa, es decir, tiene al frente como un espejo, como una proyección a la casa 7, regida por el signo de Libra, que su principio es yo me relaciono, es decir, tengo que salir de mi individualidad para relacionarme con otras personas. Y esto es lo interesante de este complemento que se genera entre las casas astrológicas. Porque cuando yo tengo problemas para relacionarme con un otro,
Ya sean relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones comerciales, socios, compañeros de trabajo, con quien sea, y no encuentro la respuesta, por ejemplo, en la casa 7, lo que puedo hacer, y que seguramente ahí es donde voy a encontrar la respuesta, es mirar en mi casa 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo una mala relación conmigo mismo, si yo me veo como una persona incapaz de tener seguridad, de desarrollar autoestima, me veo como una persona fracasada, una persona que le cuesta en la vida, que tiene que luchar con la vida. Cuando tengo que salir al mundo, porque en algún momento tengo que hacerlo, y relacionarme con otros para crear redes, para crear relaciones, ¿cómo lo voy a hacer? De forma sana y equilibrada. Si no me relaciono bien conmigo mismo. Si creo, por ejemplo, el ejemplo típico, si yo creo que soy una persona poco atractiva porque me han dicho toda mi vida que estoy mal, que nadie me va a querer, que tengo que trabajar mucho en mí, que soy una persona insoportable, que soy caprichoso, caprichosa, y yo me creo eso, lo interiorizo y digo, bueno, yo soy así. Cuando salgo al mundo, cuando en algún momento me tengo que enfrentar con un otro, al cual, por ejemplo, yo atraigo, o el otro se siente atraído por mí, no voy a creer que la otra persona me quiere por cómo soy. No voy a creer que yo soy capaz de dar el ancho, por ejemplo, esta cosa de ver al otro como en un pedestal muy amplio. Voy a sentir que no me la voy a poder con esta relación, que es muy grande para mí. Que como yo, que soy aquí, por ejemplo, el patito feo de toda esta historia, ¿cómo voy a estar con esa persona? Imagínate. Entonces lo veo como algo imposible, como algo muy difícil de lograr. Entonces ya empiezo perdiendo, de cierta forma, en esa experiencia. Entonces, esto sucede, esta dinámica que te grafiqué aquí, entre la casa 1 y la casa 7, sucede con todas las casas. La casa 1 tiene su opuesto complementario en la casa 7. La casa 2, que es casa de Tauro, tiene su opuesto complementario en Escorpio, en la casa 8. Esa es su casa del frente. Primero el principio era yo tengo, el taurino, de la posesión personal, de reconocer cuáles son mis habilidades, mis valores. Con esos valores yo me enfrento al mundo y entro en la dinámica en algún momento del yo deseo. Yo quiero lograr cosas. Quiero unirme muchas veces con un otro. Pero si no me valoro, si no sé quién soy, si no sé cuáles son mis posesiones, si no tengo claro mis límites en función de las relaciones con otros, no limitarme, ¿ok? Sino que mis límites, hasta dónde quiero llegar, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde voy a dejar que los demás lleguen conmigo, difícilmente voy a tener un control de cierta forma, o voy a hacer conscientemente voy a generar conscientemente mis relaciones con un otro. Entonces, el deseo muchas veces nos nubla la razón, porque forma parte también de nuestra parte impulsiva, y nos olvidamos de nosotros mismos. Olvidamos quiénes somos. Olvidamos nuestros valores. Olvidamos el autocuidado. Y nos sumergimos de repente en cosas que son muy densas. Entonces, la casa 8 nos va a mostrar la cercanía con el deseo, con la necesidad de control, con la posesividad. ¿Okay? Que si yo lo trabajo de forma equilibrada, puedo beneficiarme de una forma muy grande de su energía. Porque siempre el escorpión es como todavía bastante resistido. Es algo que aún hay muchos tabúes frente a la energía escorpiona. Siempre el escorpio es el intenso, es el malo, es el vengativo, es el oscuro. Claro, porque el escorpión se relaciona con esa parte de nosotros. Y una persona que tenga o el sol o la luna o su ascendente en Escorpio se va a sentir más cercana a esa energía, como dijimos al principio. Y va a tender a desarrollar eso. Lo más probable desde el desequilibrio. Pero todos, o la gran mayoría de las personas, cuando entramos en este estudio, en esta comprensión, nos relacionamos de esta forma con nosotros mismos.
desde el desequilibrio. ¿Ok? Entonces, no hay que satanizar, aquí no hay signos buenos ni malos, sino que todas son herramientas, todas son características y cualidades. Recuerda, todo esto está en tu interior. Si tú lo estás rechazando, si no lo estás queriendo ver, eso es tu problema. Pero está en alguna parte. ¿Ok? Entonces, recuerda, todos tenemos todas las energías, solamente que hay algunas que vamos a reconocer más fácilmente por una cosa a veces de cercanía en función de nuestra energía de base, pero también porque hay cosas que no nos gustan, que no nos gusta sentir, que no nos gusta haber experimentado. Y ahí es donde este tema de Escorpio nos lleva a conectar con eso, muchas veces obligatoriamente. Entonces ahí nos resistimos y de cierta forma como que rechazamos esa energía. Luego tenemos a Sagitario, que le corresponde la casa 9, que está al frente de Géminis, o la casa 3. Si el principio vital de Géminis era yo pienso, pensamiento base, el pensamiento lineal, cuando yo expando esa energía y la llevo a la casa 9, ¿qué se genera? La comprensión de la información y la comprensión de la vida. En la casa 9 es donde yo busco mi verdad, donde yo me conecto de forma espiritual o religiosa o filosófica con la vida. Entonces, si hay una luna, un sol en esa casa, la tendencia va a ser a buscar ese mecanismo para desarrollar mi brillo o para desarrollar mi parte emocional. Entonces, la comprensión de la vida, la comprensión filosófica, la búsqueda de la verdad personal es muy importante. Pero, por ejemplo, si yo no aprendo a leer ni a escribir, ¿cómo voy a ir a la universidad? Porque muchas veces tendemos a pensar que sí, todos los sagitarianos es maravilloso, la casa 9, el conocimiento, la filosofía. Es hermoso. Pero tenemos primero que tener una base, que es la de aprender a hablar, a leer y a escribir. O no hablar, a leer y a escribir. Porque ahí me puedo nutrir y puedo expandir mi mente. ¿Ok? Entonces, la comprensión de la vida, del conocimiento, de nosotros mismos, surge a partir primero de tener esta base sólida. De tener, por ejemplo, desarrollar una capacidad para pensar por mí mismo, pero sin rechazar el pensamiento de los demás, sino que es una integración completa. Entonces, lo de la casa 9 y los sagitarianos tiene que ver con la búsqueda de la comprensión de la verdad de la vida. Pero la verdad personal, no la verdad absoluta. Cada uno elige cuál es su verdad. Y esa verdad es tan válida y tan valiosa como la verdad del otro. Sea opuesta o no a la mía, es valiosa. Igual. ¿Ok? Luego tenemos a Capricornio, que es el regente de la casa 10. Y su principio vital es yo utilizo. Capricornio está al frente de Cáncer. Y este muchas veces es como el eje que cuesta integrar. ¿Por qué? Porque el principio vital de la casa 4 y de Cáncer es yo siento. Yo siento ¿qué? Pertenencia. Yo siento necesidad de cuidar. Soy o desarrollo, mejor dicho, en mí esta parte maternal. Y luego viene al frente la casa 10 que me dice yo utilizo. ¿Utilizo qué? Capricornio es signo de tierra. Signo práctico. Regido por Saturno. Entonces yo utilizo ¿qué? Mis herramientas. La base que mi familia me dio para desarrollarme en el mundo. Entonces, la base es muy importante porque si yo en mi familia no tuve una contención emocional, no tuve tampoco, por ejemplo, el cuidado necesario, me trataban mal, cuando yo tenga que salir al mundo a reclamar mi lugar, a encontrar dónde está ese lugar, lo voy a hacer, pero siempre a medias. Me va a costar comprometerme, me va a costar llegar a ciertas conclusiones. Me va a costar comprender cuál es mi camino, cuál es mi vocación, qué es lo que yo vengo a entregar, qué es lo que yo vengo a desarrollar.
Entonces cuando digo yo utilizo, eso es lo que utilizo, la base que me dio mi familia. Eso obviamente también lo puedo ir transformando y mejorando con el tiempo. Pero las raíces, la base de mi familia, de mi clan, siempre va a estar ahí. Y es fundamental para el desarrollo de nuestra individualidad, de nuestras capacidades y de nuestra cualidad. Para poder brillar con luz propia tenemos que tener una base sólida. Porque si no, el camino no es que sea imposible, para nada. Hay mucha gente que lo ha hecho sin tener esta base. Pero si tengo la base sólida de mi familia, sobre todo la confianza y el apoyo en mi familia, puedo generar un camino que va a ser menos difícil, menos doloroso y que va a ser, podríamos decir incluso, un poco más rápido. ¿Ok? Entonces yo utilizo ¿qué? Esas herramientas que me dio mi familia en mi infancia, principalmente. Luego tenemos Acuario, que es el regente de la casa 11, y su principio vital es yo sé. Acuario está al frente de Leo. Leo es el signo, como decíamos, donde vamos a buscar, en función de las relaciones con otros, de la experimentación en el mundo, nuestra identidad. Entonces también, obviamente, es un signo que lleva su mirada hacia sí mismo. Ve lo que a él le interesa. Dijimos que es la época más o menos de la adolescencia. Entonces aquí yo estoy solamente pensando en lo mío, en lo que a mí me interesa, en que mis padres no me entienden, en que mi familia o el mundo está en mi contra muchas veces y generamos esta pequeña revolución en nuestra vida. Y luego llego al punto de entender un poco más profundamente quién soy y desarrollar esta cualidad del yo sé. Yo sé lo que soy, sé lo que valgo y me puedo conectar con otros desde esa autoafirmación, sin necesitar ser el que manda, sin necesitar ser el que destaque necesariamente, sino que ser uno más. ¿Y cómo lo puedo hacer tranquilamente y equilibradamente? Porque ya sé quién soy, ya sé qué es lo que valgo, sé cuál es mi valor, ya me encontré. Entonces ahí está el valor de lo acuariano, que es un valor humanitario, que es un valor original, que genera cambios en la vida. El regente planetario de Acuario es Urano. Entonces, tenemos ahí esa esencia, esa capacidad para generar una conexión entre la parte racional y la parte intuitiva, que surgió desde el conocimiento, el autoconocimiento en el proceso leonino. ¿Ok? Y finalmente tenemos a Piscis, que es el regente de la casa 12, que funciona principalmente bajo el principio de yo creo. Acá está la creencia espiritual más profunda. Es ese desarrollo, mejor dicho, de la espiritualidad que surge a partir del saber que hay algo más grande. Pero no porque lo he leído, no porque me lo han contado, no porque lo he aprendido, sino que simplemente porque lo sé, porque lo creo. Podríamos decir que el símil a esto es la fe. Piscis es el signo que desarrolla o tiende a desarrollar de mejor forma y de forma más amplia este sentimiento de unidad, de totalidad, de fe absoluta en la vida. De creer que hay un Dios o que hay un universo, que hay una energía que es más grande que nosotros, una inteligencia más amplia que nos va guiando en el camino, que nos va mostrando las pautas y que desde ahí nosotros podemos empezar a cumplir nuestra tarea, nuestros propósitos. ¿Para qué vinimos acá? Entonces recuerda, los 12 signos, al igual que las 12 casas, están en tu interior. Y dependiendo de la posición de cada uno de los planetas, va a ser el área en la vida en la que va a tender a manifestarse, en la que vamos a buscar, consciente o inconscientemente, desarrollar su energía. ¿Ok? Entonces ahí podemos profundizar en el conocimiento y la aceptación de esa parte de nosotros. Entonces ahí es donde generamos mayor conciencia, dejamos un poco información irrelevante de lado
y empezamos a conocernos mejor, empezamos a aceptarnos más y comenzamos nuestro proceso evolutivo.